Academia Cristo, Manual de la Biblia. Lección 1. El libro de libros. En esta lección usted aprenderá qué es la Biblia, qué significa la palabra Biblia, cómo está dividida la Biblia, los diferentes tipos de libros que hay en la Biblia. Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Las personas sobre la tierra son creación suya, y Él tiene cosas importantes para decirles. La Biblia es la manera como Dios le habla a las personas. Sin la Biblia es posible intuir que existe un Dios. El solo mirar la tierra y el universo les dice a las personas que debe haber alguien que hizo todas las cosas. La Biblia dice: el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Salmo capítulo 19, versículo 1. También, cada persona siente internamente que hay un Dios y que Dios espera buen comportamiento. Es lo que se llama la conciencia de la persona. La Biblia dice que los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, pues muestran en su conducta que llevan la ley escrita en su corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Romanos capítulo 1 versículos 20, 21 y capítulo 2 versículo 15. Aún sin la Biblia, sabríamos algo sobre Dios, pero ese conocimiento está lejos de ser suficiente. Lo poco que podemos saber por la naturaleza o por la conciencia realmente no nos da una conexión con Dios. Esto nos hace sentir la necesidad de estar conectados con Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. Por eso existe la Biblia. La Biblia nos muestra que no podemos conectarnos con Dios. Al contrario, por medio de la Biblia, Dios se conecta con nosotros. Dios nos habla en la Biblia acerca de sí mismo y de nuestra relación con Él. En la Biblia, Dios nos dice cómo debía haber sido esa relación desde el principio, cómo nosotros la hemos roto y arruinado, cómo Él la ha restaurado. La Biblia es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, uno puede sentirse perdido y preguntarse sobre el propósito de la vida. Como escribió un hombre llamado Agustín: el corazón del hombre permanece inquieto hasta que repose en Dios. La Biblia es la vía por la cual Dios da reposo y consuelo a nuestro corazón, diciéndonos lo que Él ha hecho para restaurar nuestra relación con Él. La palabra Biblia viene de una antigua palabra griega que significa libro, pero la Biblia no es como otros libros. La podemos llamar el libro de libros, porque es mucho más importante que cualquier otro libro. Hay otra razón por la que se puede considerar a la Biblia como el libro de libros. La Biblia es en realidad como una pequeña biblioteca que contiene muchos libros diferentes. Hubo más de 30 personas diferentes que Dios usó para escribir los diversos libros de la Biblia. En total, hay 66 libros en la Biblia, escritos durante un muy largo periodo de tiempo, desde antes del 1400 a.C. hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo. Eso abarca más de 15 siglos. Cuando se compiló la Biblia, se dispusieron los libros en cierto orden, pero no se podían poner simplemente en orden alfabético, como un diccionario. La Biblia no es solo una cantidad de información, tiene una historia que contar. Alguien podría desear poner los libros en un orden que siga el desarrollo de la historia de la Biblia, es decir, ponerlos en orden cronológico, en el orden en que fueron escritos. Eso es parte de la forma en que está dispuesta la Biblia, pero no es toda la historia. Además, los libros de la Biblia están dispuestos según el género al que pertenecen. El nacimiento de Jesús en este mundo divide los libros de la Biblia en dos partes principales, que se llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros, escritos antes del nacimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento hay 27 libros, escritos después del nacimiento de Jesús. ¿Por qué llamamos testamento a cada grupo de libros de la Biblia? La palabra testamento indica un documento muy serio. Una persona puede escribir un documento que se llama testamento, en el que dice lo que quiere hacer por la familia después de su muerte. Se podrían considerar de esta manera los testamentos de la Biblia. Son documentos importantes que dicen lo que Dios quiere que se haga por su familia, es decir, por las personas que Él creó. Pero con Dios es mucho mejor, porque Dios no está muerto, sino vivo por la eternidad. Dijimos que la Biblia es como una pequeña biblioteca. Para entender cómo están dispuestos los libros, imagine a la Biblia como dos estanterías en una biblioteca. Una estantería contiene los libros del Antiguo Testamento y la otra contiene los del Nuevo Testamento.
Cada estantería tiene 3 repisas y cada repisa contiene diferentes tipos de libros. Hay 4 clases de libros: libros de historia, libros de poesía, libros de profecía y epístolas o cartas. En la primera estantería, la primera repisa contiene los primeros 17 libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Esther. Son los libros históricos que relatan los principales eventos del pasado. En ellos leemos cómo Dios hizo el mundo, cómo entró el mal en el mundo y cómo Dios prometió el Salvador que vendría a rescatar al mundo del mal. La historia que hay en esos libros es la promesa del Salvador y de los que creyeron en esa promesa. En la segunda repisa hay 5 libros, de Job a Cantares. Son los libros poéticos. Otros libros de la Biblia también tienen poesía, pero estos 5 libros son de estilo enteramente poético. La poesía de esa época era diferente de la poesía actual. No esperes rimas en la poesía de la Biblia. En la tercera repisa están los 17 libros restantes del Antiguo Testamento, de Isaías a Malaquías. Esos son los libros de profecía, escritos por hombres llamados profetas. Como los profetas del Antiguo Testamento vivieron antes de la época de Jesús, sus mensajes miraban hacia el futuro cuando Jesús vendría. Por eso, muchos han llegado a pensar que la profecía es hablar del futuro, pero cualquier mensaje, sea sobre el pasado, el presente o el futuro, es profecía si es un mensaje dado directamente por Dios. La estantería del Nuevo Testamento tiene también 3 repisas. También cada repisa contiene un tipo diferente de libros. Los primeros 5 libros del Nuevo Testamento son de historia. Los primeros 4 libros de historia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se conocen como los Evangelios. Evangelio es una palabra que significa buenas noticias. El Evangelio se puede encontrar en toda la Biblia, pero como estos 4 libros hablan de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, son especialmente llamados Evangelios. El 5.º libro histórico del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, o simplemente Hechos, nos habla de los primeros años de la Iglesia cristiana. Los apóstoles fueron hombres escogidos y enviados por Jesús a proclamar su mensaje. Los siguientes libros del Nuevo Testamento son las epístolas. Una epístola es un escrito que se envía a alguien, como una carta enviada por correo. Las epístolas de la Biblia enseñan lo que significa creer en Jesús. Esos libros guían a los cristianos en la fe. Hay 21 de esas cartas en el Nuevo Testamento, de Romanos a Judas. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es un libro de profecía. El Apocalipsis es como una maravillosa pintura que muestra un cuadro de lo que nos ha dicho el resto de la Biblia. En el Apocalipsis hay visiones que muestran la victoria final de Dios sobre el diablo y todo mal. Ahí tenemos un vistazo de cómo será el cielo para nosotros cuando vayamos a estar con Dios.